Bueno, hoy vamos a continuar en este video con el tema derivada según una dirección y sentido. Para ello vamos a hacer una serie de hipótesis hasta llegar a una conclusión con un determinado dibujo que tiene o pretendo que de esta forma se aclare el concepto analítico de lo que es la derivada según una dirección y sentido. Es un concepto generalmente para los alumnos bastante difícil de interpretar si no queda bien claro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar un sistema de tres ejes coordenados, cartesianos, ortogonales y destrógiros. ¿Qué quiere decir todo esto? Muchas palabras que parecen que nos asustan, pero no tienen ningún problema, son fáciles de interpretar. Sistema de tres ejes. Un eje X, un eje Y y un eje Z. Ahí tenemos los tres ejes. Coordenados. ¿Por qué coordenados? Porque cada uno de esos ejes tiene montado sobre él una escala de valores con una determinada unidad. Quiere decir que el eje está de una forma u otra tarado con una unidad, ¿no? De acuerdo, 1, 2, 3, 4, 5, así cada uno de los ejes. Entonces, coordenado. Cartesiano, porque fue Descartes el que empezó a utilizar este sistema para representar una variable de una función, digamos, una función z en función de x, y, ¿de acuerdo? Una variable z, una variable dependiente z en función de x, y, que son dos variables independientes. Entonces, cartesiano porque se debe a Descartes. Ortogonales, porque entre cada uno de ellos ejes hay 90 grados. Entre el eje X y el eje Z, 90. Entre el eje X y el eje Y, otros 90. Y entre el eje Z y el eje Y, otros 90. ¿De acuerdo? Entonces, entre cada par de ejes hay 90 grados ortogonales. Y destrógiros. ¿Qué es destrógiros? Esto es una terna es una definición que tienen que entenderse cuando se empieza a estudiar toda la parte de vectorial. Destrógiro es, supongamos que ponemos un tirabuzón acá, ¿de acuerdo? Un tirabuzón con la punta acá y la manija en este sentido. Y lo hacemos rotar. De tal forma que el eje X va al eje Y, ¿de acuerdo? Rota el eje X al eje Y, rota en este sentido, rota así. ¿Qué pasa si un tirabuzón rota así? Se va hacia arriba. Por lo tanto, el eje de las zetas va hacia arriba. Si yo hago rotar el eje Y hacia el eje X, lo hago girar así. El tirabuzón que tengo acá va a hacer esto y va a tender a introducirse por el punto 0. Va a rotar, va a tender a introducirse. ¿De acuerdo? Entonces, esa terna que va hacia abajo, el Z tiene que estar orientado hacia abajo, la flechita hacia abajo. Esa es una terna sinistrógena o terna izquierda. Recordemos, destrógira es terna derecha y sinistrógena es terna izquierda. Bien, aclarado el concepto de los sistemas de ejes, los tres ejes que tenemos, vamos a pasar a una función z de dos variables independientes, x y. Z, lógicamente, es la variable dependiente y la podemos representar como una cáscara en el espacio. ¿Qué es una cáscara? Es una figura espacial con paredes muy delgaditas, y para nuestro caso podemos decir que el espesor de esa cáscara es el espesor de un punto. ¿Y cuál es el espesor del punto? Bueno, esa es una forma muy filosófica de decir qué espesor tiene, pero ¿lo podemos definir el punto? Y no, puede ser la punta
que deja el lápiz sobre el papel, la pinchadura de un alfiler y así sucesivamente. Pero para que tengan ustedes, el espesor es casi infinitésimo, muy pequeño. Pero quiere decir que cada punto de esa cáscara tiene un solo valor de z, de la variable z, de x y de y. No tiene más es una terna de valores por cada punto. Bien, entonces tenemos la función z, que es la cáscara esta definida en el espacio. Tengo P0 de coordenadas x y 0. Es un punto fijo en el dominio de la función. Recuerden que dominio de una función no es ni más ni menos que la sombra de la función sobre el eje, sobre el plano x, y. Sobre ese plano, la sombra de la función, en este caso yo tengo un octante, sería esta zona que está acá sombreada, que es la sombra de esta cáscara en el espacio. ¿De acuerdo? Ese es el dominio de la función. R es una semirrecta dentro del campo de variabilidad de la función. Volvemos de nuevo. Campo de variabilidad de la función es el dominio para nuestro caso. Son sinónimos. Campo de variabilidad y dominio es lo mismo. O campo de existencia. Ustedes no sé si hicieron o van a tener que hacer ejercicios de campo de existencia. Cuando existe función, un determinado campo de existencia, encontrar ese campo de existencia. Bueno, eso ya lo vamos a ver, o si no lo están viendo, lo vamos a ver luego, qué es un campo de existencia y cómo se determina. Entonces, tenemos el punto P0, este punto que está acá, en la sombra de esta cáscara, sobre el plano XY. Bien, tenemos una semirrecta dentro del campo de variabilidad de la función. Esta es la semirrecta que empieza en P0 y sigue hacia adelante, sigue hacia acá en la dirección de la flechita de esta indicación que tenemos aquí de la dirección de R, que es la recta sobre el que vamos a estudiar nuestro problema. Quiere decir que tenemos un punto P0 y una recta que tiene una cierta dirección y un sentido que es la flecha que nos indica hacia acá. Bien, entonces ya tenemos definido el punto, la recta y un punto que esté sobre la recta que se mueva sería, por ejemplo, un punto P. P0 es un punto fijo, pero P es un punto móvil que se va desplazando sobre la recta. Voy a tratar de llevar todo esto al concepto de derivada, un punto fijo y uno variable. Entre el punto fijo y el punto variable tenemos un delta determinado. En este caso sería una distancia entre P0 y el punto, que llamo D. Y esa distancia va a estar dada por el módulo de los valores de P menos P0, y el módulo de esos valores me da esta distancia de aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos de nuevo. Tenemos el punto P0, tenemos la semirrecta que va a ser nuestra dirección de movimiento, el punto móvil P, coordenadas x y que se van moviendo sobre la recta, y dos valores de la función. ¿Qué son los valores de la función? Es el valor que toma la z entre P0 y entre en P0 y en z. ¿De acuerdo? Son estas dos distancias. Esta que tengo aquí y esta otra que está. Y la diferencia de z menos P0 es delta z. Z menos P0 es delta z. La diferencia de las proyecciones de este punto sobre el plano z y de este otro punto sobre el plano también z. ¿De acuerdo? Entonces, la variación que tiene z0 hasta z cuando se recorrió una distancia d es el delta z que tengo marcado aquí sobre el eje vertical. Bien, entonces, ese z0, que es esta distancia, ese z0 es la función, es el valor de la función en el punto x0 y 0, que no es ni más ni menos que el punto P0. Fíjense las coordenadas que tiene P0, x0 e y0. ¿De acuerdo? Entonces, si yo calculo la función en el punto x0 y 0, tengo un valor z0
que es este punto que está acá. Y la otra igual. El valor de z es la función en el punto S móvil, xy, que lo voy a llamar f de xy. Ahora, yo puedo definir los valores de la función como una función de variables, x0 y 0, y xy. Perdón, xy como variable de la definición de los puntos que están en el dominio. Pero yo puedo usar una nomenclatura que voy a decir funciones de punto. Ya no digo más z0 de f, x0 y 0, sino que digo f de p0. Ya el punto me voy a encargar de definirlo de alguna forma, pero voy a decir f de p0. Y no es ni más ni menos de nuevo que es esta distancia que está acá, f de p0. Y la otra, z, f de xy, es f de p, que es esta que está acá, ¿de acuerdo? Bien, de esta forma lo estamos definiendo como función de punto. La diferencia de esta z, esta diferencia que tengo aquí, la diferencia delta z, es igual a f de p menos f de p0, lógico. Este segmento que está acá menos este otro, que me da esa diferencia que tengo ahí, que llamé delta z, ¿de acuerdo? Bien, fíjense ahora lo siguiente. El incremento específico de la función lo voy a definir como delta z sobre d. D es la distancia que tengo entre P0 y P. D. ¿De acuerdo? Por eso digo que es específico. Quiere decir, ¿cuánto me varía la z en función de la unidad de corrimiento de R? ¿Cuánto me varía la z en función de la unidad de corrimiento de R? Entonces, este cociente que tengo acá, delta z sobre z, que lo explicito de esta forma, si hago tender al límite, ¿qué hago? ¿Cómo hago para tender al límite? Corro P lo más cerca de P0, por lo tanto, esta línea que originalmente era una secante, que cortaba la superficie, si yo tengo una superficie, la línea me corta la superficie, pero a medida que esa línea roja yo la empiezo a mover, porque me muevo sobre la recta R y me voy acercando a P0, esta línea roja tiende a transformarse en esta línea de punto y raya, tangente en este punto. ¿De acuerdo? La línea roja se va corriendo porque el punto se va a ir corriendo, se va a ir moviendo sobre esta curva, que es la curva, la traza entre el plano ρ, definido por la dirección, y la vertical es z. Entonces tengo un plano ρ. Esa traza roja va saliendo de la forma de secancia y va a transformarse en una tangencia en este punto. ¿Qué quiere decir? Yo corté con una línea una superficie curva, la voy moviendo hasta que quede tangente a la cáscara original esta que teníamos acá. ¿Estamos de acuerdo? Y si analizamos el concepto que teníamos en la clase de derivada parcial, lo analizamos, vamos a ver lo siguiente, que la derivada parcial de esa función f en P0 respecto de R es igual al límite de este cociente incremental, cuando P tiende a P0 o cuando D tiende a 0, cuando esta distancia D tiende a 0 o cuando P se arrima a P0. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está acá es el concepto de derivada en una dirección y un determinado sentido. Ahora, fíjense una cosa. Si yo ahora hago lo siguiente, a esta recta la pongo perpendicular al eje Y. La roto así, la pongo paralela al eje X, o sea, perpendicular al eje Y. Esta que está acá la llevo de esta forma. Voy a tener la derivada parcial de la función respecto de Y, porque la que estoy moviendo es Y. ¿De acuerdo? El punto X queda como está. Ahora, si yo dejo quieto el Y
dejo quito, o sea, la pongo horizontal, lo pongo paralela al eje Y, mi variable va a ser la X, y voy a tener, como en el caso anterior, la derivada parcial respecto al X. Entonces, los casos donde llevo esta recta a una paralela al eje X o a una paralela al eje Y, voy a tener los casos de derivadas parciales. Fíjense una cosa, esto es un concepto pero muy importante. Yo tengo una función z de dos variables independientes x, y. Yo puedo tener una derivada de la función respecto de x, más, o a su vez, una derivada de la función respecto de y, que son derivadas parciales. Pero estoy teniendo también acá una segunda derivada parcial de la función. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto que está acá? Esto va a dar una función. Todo esto que está acá son funciones. Supongamos que esta es una función cuarta o cúbica respecto de x, y bueno, va a bajar un grado. O respecto de y, van a bajar un grado. Y acá va a pasar lo mismo, pero es una función. La derivada de esto es una función. Ahora, si yo localizo estas funciones en un determinado punto, o sea, en este punto, por ejemplo, P0, yo lo que voy a tener acá, la derivada de z respecto de x, o la derivada de z respecto de y, como lo vimos en la clase anterior. Y en este caso particular, voy a tener la derivada de z respecto de r en el punto P0. Y no es más ni menos, recuerden, que la roja se transformó en una tangente, que es la negra de punto y raya que tengo acá, que la tangente trigonométrica de este ángulo. ¿De acuerdo? La tangente trigonométrica. Y este ángulo, recuerden, está en el plano pi. Está en el plano pi. Todo esto, esta recta y esto que está acá, están en el plano pi. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto fundamental es, la derivada de una función es otra función. Pero la derivada de una función en un punto es un número. Derivada parcial de z respecto de x en P0 es f' de x en x0 y 0. ¿De acuerdo? Y esto es un número, que es la tangente trigonométrica de este ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo que es esta representación que estamos teniendo acá. Muy similar a lo que pasaba con las derivadas parciales respecto de x y. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está acá, la derivada parcial de z respecto de r, en el punto P0, es un número. En cambio, la derivada parcial de z respecto de r, en forma genérica, es una función. Es una función. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, con esto espero que haya quedado un poquito más claro. En todo caso, cuando veamos el día lunes un poco de las charlas que tenemos, y si quedan dudas, trataremos de aclararlo. Voy a ver si podemos tener este video editado para el lunes próximo. ¿De acuerdo? El lunes próximo, bueno, ya nos vamos a poner de acuerdo para a ver si lo podemos editarlo y charlar.